Las palabras tienen mucho poder. Las escrituras dicen que Dios creó los cielos y la tierra diciendo con sus palabras. La Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No se veía porque Dios dijo, y cuando Dios dijo, las cosas se crearon. Todo lo que Dios hace lo hace diciendo, no lo hace haciendo, lo hace diciendo. Por lo tanto, Jesús en el Nuevo Testamento enseña: y todo lo que pidan orando, creyendo, lo recibirán. Las escrituras dicen que todos daremos cuenta de cada palabra ociosa que hablemos en esta tierra. ¿Y qué son palabras ociosas? Palabras ociosas son aquellas palabras que no edifican a las personas, aquellos comentarios, críticas que incluso generan miedo en la sociedad, generan que la sociedad se confunda cada día. Los medios de comunicación, la mayoría de información que hoy se brinda es una información para impartir miedo, para generar estrés, frustración. Y hay que tener cuidado con lo que decimos, porque con lo que decimos podemos perjudicar familias, podemos perjudicar la gente que nos rodea, porque a través de lo negativo que seamos podemos transmitir esa actitud negativa. Nosotros los seres humanos somos gente de influencia. Podemos influenciar a las personas para bien o para mal. Podemos influenciar a aquellos que nos rodean para que hagan las cosas mejor o para que hagan las cosas peor. Si tú notas, cada cultura es distinta, tiene una forma de pensar, tiene una forma distinta hasta de actuar y de creer. Y una de las razones es porque cada cultura tiene su patrón de palabras, su patrón de comunicarse. Porque las palabras tienen mucho que ver en la cultura que nos rodea. Quiero decirte algo, que Pedro, en cierto momento, Jesús le dijo: vete, Pedro, apártate de mí, Satanás, le dijo. Y Pedro respondió: Señor, ¿dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué es lo que conectaba al discípulo Pedro con Jesús? Las palabras que Jesús le impartía, porque Jesús tenía palabras de edificación, palabras que confrontan, pero que al final edifican, restauran. Entonces Pedro le respondió: ¿dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro sabía que solo en Jesús habían palabras de vida eterna. Las escrituras dicen que el poder de la vida y de la muerte está en las palabras. El poder de la vida y el poder de la muerte reside en lo que dices, en lo que hablas. Las palabras, por ejemplo, para que una persona pueda ser dotada en los estudios, se usan palabras para enseñar. En las empresas, para organizar y para reinventar las leyes y para reorganizar ciertas cosas, se requieren reuniones que llevan palabras, que llevan comunicación. En las familias, incluso, para que un matrimonio permanezca, las parejas tienen que hablar, tienen que dialogar para que haya un arreglo. Y en todo vemos que se requiere un diálogo y se requiere hablar para poder arreglar ciertas cosas. Y cuando no se comunica, cuando no hay comunicación, las cosas van en decadencia. Por eso, pregúntate muy a menudo, ¿qué le estás transmitiendo a esta generación? ¿Le estás transmitiendo el odio que hay en ti? ¿La envidia que hay en ti? Porque a veces nosotros hablamos desde un corazón herido, hablamos de acuerdo a nuestras emociones heridas. Las cosas malas que nos acontecen nos hieran, y a veces nosotros hablamos venganza y venganza porque estamos heridos, porque alguien nos traicionó. Entonces hay que tener cuidado, que la mayoría de nosotros quizá tenemos buenas intenciones en brindar consejos,
pero a veces nuestros consejos son desde un corazón herido, desde un corazón amargado. Y es ahí cuando las personas hablan desde un corazón herido, desde un corazón amargado, sus palabras llevarán a los demás a la ruina, a lo caótico. Por lo tanto, procura cada día impartirle a los demás consejos que los edifiquen, que los transformen, palabras que los lleven a la cima, palabras que los reanimen a seguir adelante. El miedo se activa por las palabras. Cuando tú prendes la televisión, los medios de comunicación, de la forma tan negativa que se habla, eso genera miedo, porque en los medios se escucha el mundo va en decadencia, las cosas van peor, y es verdad que eso está pasando ahora mismo. Pero las palabras, cuando nos enfocamos mucho en escuchar lo negativo, lo que no se puede, lo contrario, empezamos a sentir miedo y el miedo nos drena para actuar. El miedo no nos deja actuar, el miedo nos vampiriza, nos quita las energías para poder solucionar y solventar aquello que tenemos que solucionar. Por lo tanto, no es que quiero que ignores los contras, pero que te aferres a escuchar aquello que sí puedes lograr. Por ejemplo, fueron 10 discípulos a ver la tierra prometida, a espiarla, para que todos pudieran entrar a la tierra prometida que Dios le había prometido a la generación de Abraham, y la generación de Abraham no pudo lograrlo, sino que ocurrieron muchos siglos hasta que por fin ni Moisés pudo llegar, sino Josué, el sucesor de Moisés, llegó a la tierra prometida. Pero primero fueron a espiarla 12 personas. Sin embargo, 10 de ellos se asustaron y vieron que habían gigantes que medían más de 3-4 metros de altura. Y esos gigantes eran grandes y fuertes. Y Caleb y Josué dijeron: estos gigantes nos comeremos como a pan. Mientras que los otros 10 espías vieron a los gigantes como el mayor terror, como algo que nunca vencerían, y se llenaron de miedo. Y qué bueno, ellos ese miedo lo fueron a impartir al pueblo de Israel y contaron a aquellos 10 espías que eran gigantes grandes, poderosos, fuertes y que era imposible que los vencieran. Y esos 10 espías infectaron a todo 1 millón de personas y les infundieron miedo, temor. Y el pueblo se rebeló en contra de Dios y se rebelaron en contra de Moisés, de Josué, porque aquellos 10 espías impartieron miedo. Cada palabra que ellos decían eran palabras no de fe, sino de temor, de miedo, de acuerdo a lo que ellos habían visto en la tierra prometida. Pero las palabras de Josué y Caleb eran: los comeremos como a pan, los derribaremos, los venceremos. ¿Estás rodeado de personas que te reanimen, de personas que te dicen vencerás la crisis? ¿O estás rodeado de aquellos que te drenan las energías, cada día te apuntan como flechas y te traspasan con sus palabras negativas y arrancan tus sueños, arrancan aquello que tú anhelas? Levántate, reanímate, porque puedes lograrlo mientras estés vivo. Cualquier sueño, cualquier cosa que tú quieras alcanzar, la puedes lograr siempre con la ayuda de Dios.